En el vídeo de hoy os quiero hablar del próximo manual que va a sacar Python para Pathfinder 2, que es Treasure Vault. Python me ha mandado una copia digital para poder hacer esta review. No voy a entrar en muchísimos detalles, ya que es una review muy previa al lanzamiento, pero sí os voy a contar esas cosas que vais a poder encontrar ahí. Como siempre cuando hago este tipo de reviews, tengo aquí la tablet con la versión digital y voy a seguir más o menos el orden de las cosas que podéis encontrar en el libro. Para empezar, deciros que son unas 220 páginas, 225 o así, repletas de contenido. Es abrumador la cantidad de objetos diferentes que hay aquí, es que la palabra es esa, abrumadora, es increíble. Pero aún así, es muy guay porque han conseguido meter un poquito de historieta, de un lore detrás del libro que es muy guay. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, como veis en la portada, aparece una dragona y una kobold. Pues digamos que vamos a recorrer las cámaras del tesoro de esta dragona digamos, guiados por la kobold. La dragona en este caso se llama Balasinath, que es una dragona del Underworld. ¿De inframundo sería? Sí. Y en este caso nos comenta que pues lógicamente tiene un botín enorme, tiene muchas cámaras llenas de tesoros y que estas cámaras son gestionadas, digamos, por tribus de kobolds. Y la más importante, digamos, que es incluso la más joven, es esta kobold que os comento, que estoy viendo el nombre para acordarme, es Purpurine. Y bueno, lo bueno es que, digamos que al principio de cada capítulo nos habla un poquito, ya sea la dragona o la kobold, nos comenta un poquito algo de un poco de lore, ¿no? de la cámara que vamos a hablar, y luego de vez en cuando encontramos desperdigados por algunas páginas pues algunos como consejillos, a lo mejor, digamos, de tanto la kobold como la dragona. Bueno, la primera parte de todas habla de armaduras y armamentos. Todo esto, digamos, casi todo es una expansión de los diferentes objetos que podemos encontrar tanto en el manual básico como el avanzado, como Secrets of Magic, Guns and Gears, etc., ¿no? Entonces, la primera parte nos hablan de armaduras. Hay nuevos traits de armaduras y nuevos tipos de especialización de armaduras. Y, como es lógico, muchos tipos diferentes. Lo bueno de esto es que, como digo, nos introducen algunas cosas diferentes como un trait que es adjustment, que es como cosas que podemos como ajustar, digamos, nuestra armadura introduciendo ciertas cosas que nos van a permitir hacer determinadas cosas, todo cosas. Por ejemplo, nos permite, digamos, tener como ponerle como bolsillos y diferentes zonas en la armadura para guardar objetos, lo que nos permite guardar más objetos. O, por ejemplo, meter como correas en la armadura para que sea más fácil quitárnosla. Lo malo es que tiene una parte negativa, es que hace que sea más ruidosa la armadura. Luego continúa el capítulo hablándonos sobre otras runas nuevas que introducen propiedades diferentes a las armaduras. Algunas, por ejemplo, una que intenta contrarrestar los efectos persistentes, por ejemplo, efectos de ácido o efectos de quemado, pues hace que sea más fácil, digamos, poder salvarnos de ello. Y luego pasa a hablar de armaduras mágicas específicas, ¿no? Como por ejemplo una de tipo como arácnida, luego otra que me ha hecho gracia porque ha aparecido en ediciones, en cosas anteriores, que es como una armadura de hojas otoñales, que en este caso lo que nos permite es como nos permite como utilizar estas hojas de la armadura que se deshacen y nos convierten en una especie de niebla, ¿no? Como ocultan, hacen más difícil el ver a través de ellas, ¿no? Es decir, hay muchísimas diferentes. Voy a poner las ilustraciones para que veáis algunas de ellas. Algunas son muy interesantes, otras no tanto, pero en general lo bueno es que nos aportan muchísima variedad, ¿no? Lógicamente no vamos a ver en una aventura todas estas, porque como os digo, si queréis meter todos los objetos que hay aquí en una aventura es imposible, porque es que es increíble. Luego pasamos a los escudos. En los escudos nos introducen unos traits diferentes.
y escudos básicos, básicos nuevos. Y luego nos pasa la parte de escudos mágicos específicos, ¿no? Como por ejemplo uno que sea tipo Clockwork, ¿no? Como relojero, muy relacionado con los relojes, nos permite hacer una reacción adicional, por ejemplo. Y luego pasa la parte de las armas. Las armas tienen como más chichilla, ¿no? Hay nuevos traits, además de los que ya aparecían, y nuevas armaduras. Nuevas armas. Hay muchas armas nuevas, muchísimas. Os pongo por aquí una ilustración para que veáis algunas. Y lo bueno es que meten... expanden algunas que hemos visto en otros manuales, como por ejemplo las armaduras compuestas que vimos en Guns and Gear. Estas armas que... creo que he dicho armaduras antes, bueno, quiero decir armas. Armas que tanto tienen un efecto de ataque cuerpo a cuerpo como ataque a distancia, ¿no? Y podemos intercambiar entre una de ellas, que es un poco el rollo del Final Fantasy, ¿no? Sí, ya sabéis a lo que me refiero. Aunque en este caso, creo que todas, o prácticamente todas, sí creo que todas las armas que presentan aquí no tienen armas de fuego, son que se pueden convertir en arcos o se pueden convertir en ballestas o cosas así parecidas, ¿no? Por ejemplo, hay un escudo arco que, como veis, pues es un escudo que tiene un arco como detrás, la parte de atrás, que la podéis utilizar, ¿no? Sí, aún así, sí que nos introducen armas de fuego nuevas, pero en general casi todas son normales, entre comillas normales. Luego nos introducen también nuevas runas para armas, como es lógico. Hay una, por ejemplo, que es guay, que lo que hace es que tu arma solo la puedes utilizar tú, y cualquier persona que coja esa arma que no sea tuya, vamos, que sea tuya y la coge y tú no le das permiso, salen como pinchos en el mango y hace que empiezan a sangrar, ¿no? Es guay. Y creo que eso lo vi en algún, no me acuerdo, en algún anime, me suena haberlo visto, y ahora me sale el nombre, pero sí, me suena. Y luego pasamos a, lógicamente, armas mágicas específicas. Tenemos muchísimas diferentes, pasan desde, digamos, armas que se pueden, digamos, vincular, que son más efectivas cuando el grupo tienen armas parecidas, ¿no? Son como armas en pareja, ¿no? Digamos, armas emparejadas, digamos. Luego hay otra que se divide aquí también en armas que tienen que ver con algo celestial, armas bestias, que también pudimos ver las armas bestia, aunque fue en Guns and Gears como armas de fuego, aquí también aparecen otras armas que no son de fuego, pero que tienen como un tipo relacionadas con las bestias, ¿no? Y hasta aquí este capítulo. Luego pasamos a la parte de alquimia. La alquimia tiene mogollón de cosas. Una cosa sí que es guay de cómo está, digamos... ordenado los diferentes capítulos. Por ejemplo, bueno, lo voy a poner aquí mejor en vez de enseñaros la tablet. Aparece el capítulo, una breve introducción, tanto la dragona o la kobold, nos dice un poquito las cosas que vamos a encontrar en este capítulo, ya sea cosas nuevas que aparecen en otros libros haciendo alusión a esos libros, o nuevos objetos, y luego en el lateral tenemos un poco el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí son alquimia desatada, entonces nos dice, vamos a encontrar munición, bombas, comida me encanta, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces eso es guay porque es una forma muy buena de tenerlo todo localizado, pero luego además al final del libro hay como siempre tablas para poder encontrar todo fácilmente. Pasamos a la primera parte, que es, como he dicho, munición alquímica. Aquí pues un poco expande la que ya ha aparecido en otros libros, como por ejemplo aquí hay munición elemental, munición que congela, etc. Y luego pasa a bombas alquímicas. Bombas alquímicas que, como ya he dicho, simplemente aumentan las lecciones que tenemos de los manuales anteriores, ¿no? Tampoco hay mucha novedad. Es decir, hay cosas nuevas, pero no introducen elementos ni conceptos nuevos. Por ejemplo, hay una bomba que lo que hace es el True Shape, que tú se lo lanzas a una criatura, pues hace que recupere, digamos, su forma normal, ¿no? Ya si estaba mutada o algo así. Luego pasamos a una parte que me flipa, me encanta, que es comida alquímica. Es muy guay, es muy guay. Entonces, básicamente, la comida alquímica tiene diferentes traits nuevos. Hay una que es una comida que tardas tienes unos efectos que tardan bastante en disiparse, ¿no? Y luego hay otra que es comida procesada, digamos que también tardas más en lanzarlo, pero también tarda más tiempo en aumentas el tiempo de activación, pero aumentas también el tiempo de
de duración también aumenta, ¿no? Digamos que tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es el chicle. Hay un chicle que lo que hace es, como lo que he dicho primero, este trait, que hace que el chicle lo vas masticando y como lo vas masticando, pues sus efectos son más duraderos. Gofres, tienes un frigodedo, que es como digo, pero en este caso es el witch finger, que es así como un poquito de... tiene sabor a fresa, a frambuesa, y lo que hacen, ahora os digo, te da resistencia al frío, por ejemplo. Pasamos a herramientas alquímicas. Las herramientas alquímicas son lo mismo, aquí lo único que hacen es, no aportan ningún concepto así nuevo, pero sí que aumentan la variedad que tenemos. Herramientas como por ejemplo una bruma que hace que revela criaturas que estén... criaturas que no puedas ver, es decir, que no sean detectadas, que las puedas ver. Bueno, no ver exactamente, las que están undetected pasan a estar concealed, no sé cómo se dice en español, perdonadme, pero bueno, me entendéis. Y luego pasa otra parte que me gusta mucho, que es una mezcla entre Pokémon con las invocaciones de Final Fantasy, ¿vale? Son monstruos embotellados. Entonces, básicamente aquí lo que haces es guay porque como requisito necesitas tener el cuerpo o el cadáver de la criatura. Entonces, por ejemplo, tienes un Kraken que lo metes en una botella y que es como una Pokéball. Entonces puedes lanzarla y cuando se rompe aparece ese Kraken tamaño real, hace una acción. En este caso creo que la acción es que coge a criaturas y las va moviendo, por así decirlo, y una vez que ha hecho su acción desaparece, ¿no? Es un poquito una mezcla entre Pokémon con Final Fantasy, que me parece una idea muy guay, es muy guay. Luego pasamos al otro capítulo, es que comenta más elixires. Pues nada, elixires que aumentan un poco la variedad que tenemos, nada así interesante. Y luego objetos alquímicos permanentes, ¿vale? Esto es lo mismo. Por ejemplo, hay una cosa que está muy guay, que es un lanzallamas alquímico, que lo que haces es, le metes fuego de alquimista y lo utilizas como... pues es un lanzallamas, básicamente. Entonces, claro, no es un consumible. Lo único que haces es meter fuego de alquimista, que es el consumible, ¿no? Eso es algún ejemplo de lo que podemos encontrar aquí. Luego pasamos a venenos. Venenos, pues no os voy a comentar mucho, simplemente pues una gran variedad de venenos nueva. Para envenenar o envenenarnos, que es lo que suele pasar, no envenenarnos. Y luego aquí sí hay una cosa que es magia momentánea, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes cosas como los fulus o los talismanes, etc. Pero introducen unas nuevas herramientas, unos nuevos objetos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, son los catalizadores. Los catalizadores son objetos consumibles que podemos usar cuando lancemos un hechizo. Lo único que hace es que aumenta un 1 la acción de lanzar el hechizo, pero tiene efectos adicionales. Como por ejemplo, aquí hay el primero que nos presentan es el Bralani Breath, que es como... es una especie de flores verdes amentoladas que cuando lanzamos el armadura mago, si utilizamos este catalizador que se consume mientras lanzamos el hechizo, usaríamos una acción adicional para lanzarlo, pero a una vez que digamos, aparece el efecto de la armadura de mago, también hay como una brisa, una corriente de aire que nos rodea y que empuja a las criaturas, ¿no? Esto es como un efecto adicional utilizando el catalizador. Como esto, por ejemplo, hay otros que es utilizar escamas de dragón en los misiles mágicos. Entonces lo que hace es que dependiendo de la escama del dragón, los misiles mágicos en vez de hacer el daño de fuerza puede hacer el daño del dragón correspondiente, que a lo mejor eso viene muy bien porque como los misiles mágicos nunca fallan, si por ejemplo tenemos un enemigo que sabemos que es débil a algún cierto tipo de daño, pues podemos utilizar eso para que siempre dé y además active su debilidad, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que hay. Luego los fulus, que los fulus, si no recuerdo mal, se presentaron en el Secrets of Magic, sí, y que se utilizan más o menos como los talismanes, ¿no? Son un trocito de papel escritos ahí con unos símbolos que una vez se utilizan, se consumen. Y aquí nos introducen algunos más, ¿no? Luego pasamos a la munición mágica. Esta munición mágica lo que hace es que podemos utilizarla con una arma, por ejemplo un arco. Entonces lo que hace es que se activa, es decir, tenemos que decidir activar el efecto de la munición y ocurre. Por ejemplo, una flecha, en este caso el Black Tendril Shot, lo que hace es que la flecha se lanza y el efecto es que aparte del daño, el Black Tendril se convierte como un tentáculo negro que atrapa, ¿no?, a la víctima, al objetivo, quiero decir. Y como así hay diferentes municiones mágicas.
Luego pasamos a otro que son las misivas. Las misivas es otro objeto nuevo que básicamente son... pueden ser una carta, un dibujo, algo así, que se activan una vez que lo manipulamos y lo vemos, ¿vale? Se necesitan 2 acciones para activarlo, que es, digamos, interaccionar con ello. Por ejemplo, es una carta, abrirla y leerla. ¿Qué pasa? Que una vez que se hace esto, se activa la magia. El objeto, perdón. Por ejemplo, hay una misiva explosiva que lo que hace es una carta que cuando tú lo lees explota. O una cosa que me hace mucha gracia, que es la explosión de purpurina, la Climmery Missive, que lo que hace es que una vez que se lee, explota y crea una nube de polvo de purpurina que hace que las criaturas queden visibles, ¿no? Esto, si no es algo que hace daño, lo puedes activar tú mismo. Lógicamente, esto se utiliza más para utilizarlo como trampas, ¿no? Para otras personas, otros personajes. Luego pasamos a los aceites. Nuevos aceites que lo que hace es, pues lo ponemos en objetos diferentes, ¿no? Como por ejemplo un aceite anticorrosión que viene bien para que no se corroa en nuestra armadura, por ejemplo cuando estamos luchando contra un Rust Monster, no me acuerdo cómo se dice, vamos, en los monstruos estos de óxido que con sus antenas oxidan lo que tocan, ¿no? Por ejemplo, es uno de los que hay. Luego el siguiente capítulo habla de pociones. Hay pociones diferentes, por ejemplo uno que es guay, que me hace mucha gracia, es el de la cerveza de Kaiden, y que dependiendo de lo que hace, pues que digamos que nos da bravura contra los efectos de miedo, básicamente es alcohol, ¿vale? Continúa el capítulo con los talismanes. Los talismanes son algo que podemos fijar a nuestras armaduras, generalmente armaduras, creo que también se puede a los escudos y las armas, sí, también las armas, y una vez que se activa su efecto, se consume, se hace el efecto y se consume, ya está, es un consumible, ¿vale? Consumibles maravillosos. Estos son pues consumibles que se consumen, pero que tienen efectos mucho más potentes. Sí que no lo he dicho, introducen aquí los spellguns, es decir, armas de hechizo, que son armas que lanzas un hechizo con ellas, disparas un hechizo y se deshacen. Por ejemplo, aquí hay una que es el Sparking Spellgun, que lo que hace es disparas como un hechizo y una vez que has disparado se deshace en cenizas, ¿no? Luego, por ejemplo, tiene una ocarina que produce un efecto, pero una vez que el efecto se lanza, se convierte en una ocarina normal, ¿no? Hay diferentes cosas. El siguiente capítulo que pasa ya son a los objetos Apex, no sé cómo está traducido en español, que lo que hace es que, aparte de darnos ciertos beneficios, aumenta nuestras características, ¿no? Por ejemplo, tiene un amuleto del tercer ojo, que lo que nos hace es, nos aumenta la percepción, pero que además una vez al día podemos lanzar visión verdadera, ¿no? Así un ejemplo. Yo, por ejemplo, en este caso no utilizo Apex en la campaña porque estamos utilizando las reglas de aumento progresivo del personaje, ¿no? Son unas reglas opcionales que estén en la Game Mastery Guide. Luego un capítulo que me mola mucho es los objetos de asistencia, ¿no? Si por ejemplo, pues eso, si nos falta una extremidad o algo, pues aquí nos introducen nuevos objetos. Y además, una cosa que me parece muy cookie, muy guay, que es si nuestro compañero animal también necesita algo, porque por ejemplo ha perdido una pata o alguna cosa aquí, o por ejemplo le falta movilidad, pues también hay sillas para animales o para estimuladores del olfato, cosas así, entonces está muy guay. También introducen, que creo, no sé si se introdujo también en Secrets of Magic, no estoy del todo seguro, pero son compañeros animales que hacen la función también de vehículos o de asistencia para personajes que lo necesitan, como por ejemplo una silla que es un cieno, entonces puedes montarte en ella y además es tu compañero animal, que es como una mezcla que mola mucho. Luego también nos mete bastones con diferentes tipos y bueno, y como he dicho, también sillas. Luego pasamos al siguiente capítulo, que es los grimorios. Los grimorios son libros de hechizos que permiten ampliar sus efectos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya se introdujeron creo que en Secrets of Magic, pero aquí nos introducen muchísimos más. Y luego pasamos al siguiente, que son objetos que Held Item, ¿no? Objetos sujetos, puedo decirlo de alguna manera. Que lo que haces es que tienes que interactuar con ellos y hacen cosas, ¿no? Simplemente se llaman así porque son objetos que tienen efectos, pero que tienes que sujetarlos e interaccionar con ellos. Introducen muchos diferentes, como por ejemplo un bastón que lo que te permite es lanzar Battle Medicine
iba a decir una víctima, en un objetivo, y además en vez de lo que hace es que reduce el tiempo al que es inmune otra vez a que utilices el Battle Medicine. En vez de una hora, en vez de un día pasa a ser una hora. Luego, tatuajes mágicos, que ya hemos visto en otro capítulo, en otro libro, pero que aquí los expanden muchos más. No voy a comentar algo. Y luego, Spell Hearts, que esto es lo que quería decir antes. Los Spell Hearts funcionan como talismanes, pero no se consumen, ¿vale? Bastones. Nos introducen nuevos bastones, ya sabéis cómo funcionan, podemos cargarlos, y además podemos utilizar uno de nuestros hechizos, si preparamos hechizos para añadir cargas extra, o si somos espontáneos podemos compensar una carga del bastón con un uso de hechizo nuestro diario, pero bueno, eso está en el libro de reglas básicas. Aquí lo que nos introducen es nuevos bastones con invulnerables muchísimos hechizos, muchísimos. Y luego aquí, esto es lo que quería decir ahora, que es que han introducido los Coda Instruments, que son, básicamente son bastones, pero son para bardos, y en vez de ser bastones, son instrumentos. Hay, por ejemplo, bandurria, una flauta, y no me sale lo de los escoceses, ya sabéis lo que me refiero, una pipe de estas. Pero bueno, hay de eso. Luego el siguiente capítulo habla de varitas, nos introduce muchísimas varitas nuevas, muchísimas varitas, y luego objetos que llevamos encima. Por ejemplo, runas, Accessory Runes, que son runas que podemos utilizar se aplican a diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, Catching es una runa que la aplicamos a un escudo, y hace que sea más fácil desarmar a alguien, ¿no? Porque como que intenta agarrar las armas. Otra de los objetos que se usan que me gusta son las mochilas. Hay mochilas que son mochilas como de alquimista, que tienen más compartimentos. Es como guay, ¿no? Porque las mochilas en Pathfinder 1 había bastantes diferentes, y aquí han vuelto a introducirlas, que es una cosa que me gusta. Y bueno, hay diferentes, como por ejemplo gafas diferentes y cosas variadas, ¿no? No voy a comentarlas todas, porque tampoco puedo. Pero bueno, que hay varias, en la ilustración os podéis hacer una idea más o menos lo que encontráis, porque hay máscaras también, hay de todo. Y ahora pasamos a una cosa muy interesante, que es una de las cosas que más me gustaba de este libro, que son, digamos, los secretos de la artesanía. Son reglas opcionales o diferentes para el tema de la artesanía, la creación de objetos. Entonces, son reglas alternativas. Hay una que es, digamos, hacer compleja la creación de objetos. Hay como, dependiendo del nivel, vas a tardar 4 días o menos en crear el objeto, pero además puedes, digamos, hacer que tardar menos, acelerando el proceso, con la posibilidad de perder más materiales o el costo, etcétera, ¿no? Digamos que es lo que introduce, y además introduce una skill feed nueva para hacer eso, para crear los objetos más rápidos. Luego, otras cosas que nos aportan son eventos aleatorios que pueden ocurrir mientras estamos creando algo. Es una tabla aleatoria de 20, tiramos un dado de 20, y en función de lo que salga, pues digamos que nos dan diferentes ideas que podemos utilizar, ¿no? Esto no son reglas como tal. A mí me parece un poco raro que lo hayan metido como reglas, porque al final, pues bueno, es lo que hay. Luego nos meten el Critical Crafting, que es básicamente si sacamos un resultado crítico en la tirada de crafting, cosas buenas, muy buenas que pueden pasar, o cosas muy malas que pueden pasar, y nos ponen diferentes ejemplos que podemos utilizar. Y luego una de las opciones que me gusta mucho, que es convertir objetos mágicos. Lo que hacen es, puedes deconstruir un objeto mágico para construir uno parecido, uno similar. Por ejemplo, utilizar unas botas de araña para construir una capa arácnida, ¿no? Algo así. Objetos que sean similares, que tengan una descripción y unos efectos similares, lo que nos hace es que nos ayuda muchísimo en los costes de fabricación. No sé si es hasta un 80%, si no recuerdo mal. Entonces, eso es una idea muy guay. Luego hay otro que es la artesanía natural. Por ejemplo, podemos hacer que, con una acción nueva, que es hacer crecer objetos. Por ejemplo, si tenemos una parte alquímica, por ejemplo, una zona de plantas o así, un botánico, pues podemos hacer que crezcan diferentes consumibles alquímicos que tengan cierta relación, ¿no?, con los objetos. O no tiene por qué ser consumibles. A lo mejor, por ejemplo, queremos crear una armadura de hojas, o una armadura de hojas, entonces pues vamos buscando fertilizantes, nutrientes. Es
básicamente, mecánicamente es exactamente igual que construir un objeto, pero nos mete como una historia diferente, ¿no? Son como ideas diferentes, aunque mecánicamente es igual, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay otra cosa que son los regalos, que es como si en vez de hacer todo el proceso de artesanía, digamos que ese proceso se reemplaza por algo que haces con una criatura y que te lo regala. Es un poco raro, es decir, yo esto no lo metería, digamos, como en artesanía, ya que al final es, pues, ok, en vez de construir esto esta armadura de hojas, hago que una dríada me la regale haciendo una misión, ¿no? Es un poquito raro que entre en artesanía, pero bueno, son como ejemplos que, como nuevas mecánicas. Y luego esto sí que me gusta mucho, que son los jardines de las maravillas. Básicamente son jardines, que esto estaba un poco liado con lo de antes, puedes crear jardines y estos jardines te producen diariamente un consumible perecedero que solo dura 24 horas. Está pensado para, por ejemplo, personajes que tengan un asentamiento en la aventura y que suelen ir diariamente allí. Entonces, si por ejemplo quieres hacer un antiveneno, pues haces este jardín que lo que hace es que todos los días vas a tener un antiveneno hecho por el jardín, ¿no? Es una forma de ayudarte a que los personajes utilicen los consumibles, porque muchas veces guardamos los consumibles y al final llegamos al final de la aventura y es como, uy, no he usado nunca esta poción, ¿no? Pues aquí lo que hace es eso, que vas a tener diariamente ilimitadas los objetos. Pero además nos dice otras opciones que no tengan que ver solo con jardines, no solo con plantas alquímicas, como por ejemplo puede ser que tengamos una cocina o seamos amigos del panadero del pueblo, entonces todos los días nos va a hacer una de las comidas que aquí se presentan diariamente. O por ejemplo, una cueva, una caverna, entonces nos produce ciertos minerales para hacer cosas, ¿no? Normalmente lo que hacen es que para reducir los costes de artesanía de estas maneras, utilizas el lore adecuado al lugar en lo que estás haciendo. Y nos meten materiales nuevos, como a raíz de estas nuestros jardines nos meten materiales como por ejemplo piedra o hueso, con sus características. Luego, otra de las cosas que nos dicen en la parte de crafting es construir objetos relacionados con la historia, ¿no? Son, por ejemplo, quiero crear una capa mágica X. Entonces, para esta capa necesito el hilo de no sé qué, que sea bendecida por no sé cuántos y tal. Entonces aquí nos dice unas formas de, cogiendo el precio de lo que cuesta, cómo dividirlo con los encuentros y hacer que se ajuste bien, ¿no?, a esta historieta de misiones al precio, digamos, de crearlo, de si lo hubiéramos creado. Está muy bien porque cuando introducen ciertas reglas como esta, nos vuelven a reimprimir reglas que aparecen en otros libros. Aquí, por ejemplo, nos pone el tesoro por encuentro, ¿no? Porque viene muy bien para saber cómo dividir. Si, por ejemplo, para crear esta capa vamos a tener 4 encuentros diferentes, así más o menos podemos ver cuánto tesoro tendría que haber en cada encuentro, etcétera, ¿no? Entonces aquí te viene muy explicado para que no tengas que liarte mucho. Y te ponen ejemplos de diferentes quests, diferentes misiones para hacerlo. Y luego pasa el siguiente capítulo, habla de herramientas para los Game Master, ¿no? Cosas para hacer como por ejemplo artefactos, los artefactos nuevos, como por ejemplo la taza de Kaiden, con la que se hizo una deidad, pues está ese objeto. Bueno, hay numerosos objetos diferentes que han pasado por las manos de otras deidades. Y aquí introducen un objeto nuevo, unos elementos nuevos que son los artefactos arquetipo. Son artefactos que una vez que las tienes te permiten obtener dotes de arquetipo relacionados con este artefacto. Aquí, por ejemplo, nos vuelven a reimprimir la regla del arquetipo gratuito que aparece en la guía Game Master, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso, nos dice un tipo de artefacto, que es lo que hace, y este artefacto nos vinculamos con él. Solo podemos tener un artefacto arquetipo vinculado solo uno, en todo en general, y esto lo que hace es nos desbloquea estas dotes que vamos a ir adquiriendo según en los niveles pares. Si por algún caso perdemos este artefacto, tendremos que reentrenar las dotes que hemos cogido por otras, ¿vale? Habría que reentrenarlas, importante. Luego, esto me encanta, son objetos que no son malditos, pero sí que corroen, digamos, al personaje. Se llaman Blighted Boons. Entonces, son objetos que tú los obtienes, ¿vale? Y te dan
un beneficio que al cabo del tiempo ese beneficio va aumentando, pero al coste de tu vida. Entonces, digamos que son objetos que a lo mejor utilizas en momentos límites, pero que ya, digamos, estás, entre comillas, maldito. Si es verdad que según pasa, hay diferentes fases, hay como 4 fases, entonces en cada fase pasa un tiempo. Por ejemplo, la primera es una semana, la segunda un mes, 3 meses o algo así. La cuarta es la muerte, ¿ok? Pero bueno, pero mientras, digamos que te dan ciertos beneficios. Lo primero es un beneficio grande, que es como lo que te tienta a usarlo, y una vez que lo has usado, vas ya decayendo, que además te dan efectos buenos, como por ejemplo aquí es una semilla que lo que te da es, te aumenta la vitalidad, luego te va a hacer resistente como te vas convirtiendo como un árbol, entonces te crece como una corteza que te hace más resistente a los ataques físicos, pero claro, eso te va cada vez impidiendo moverte y te va haciendo más lento, ¿no? Como por ejemplo eso. ¿Qué pasa? Que como llegues a la fase final, mueres. Entonces hay como formas de purgarte, además de estos objetos, porque no es simplemente una cosa así que te purgas, no, tienes que hacer una misión o algo especial para poder desvincularte de ellos. Luego la siguiente parte de este capítulo habla sobre objetos malditos e inteligentes, nos mete muchísimos más, que a mí siempre me gustan mucho y me parecen muy interesantes. Y luego reliquias. Las reliquias aparecen en la Game Mastery Guide y aquí nos habla de nuevos aspectos que son muy bien. Las reliquias, digamos que son objetos que un personaje tiene y que van aumentando de poder según aumenta de nivel, aumenta de nivel y llega a ciertas cosas, ¿no? Hace ciertos eventos relacionados con la reliquia que hace que se activen el poder más poderoso. Y luego ahí nos introduce también las set relics, que son como reliquias que están en set, ¿no? Que necesitas como un conjunto de reliquias para que sean más fuertes. Es como, me parece bastante guay. Y luego el final son tablas de todos los objetos que podemos aquí ver en este libro, ordenados por si son consumibles, si son permanentes, los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Como veis, es una review muy rápida, por encima de todo, para que os hagáis una idea. Creo que esto sería el equivalente al Ultimate Inventory, ¿cómo se llamaba? Ultimate Equipment de Pathfinder 1, porque es una cantidad abrumadora. Es decir, cuando lo he leído, he hecho una lectura muy rápida para poder hacer el vídeo. Era como, hay muchas cosas, me tengo que leer todas, no sé cómo usarlas, entonces es abrumador, pero es muy guay, ¿no? Porque tiene un montón de cosas nuevas, tiene muchos artefactos muy interesantes y a mí los objetos malditos y eso me gusta mucho. Los conceptos como por ejemplo estos objetos que os he contado ahora que van pudriendo al personaje dan mucho rollito para crear nuevas historias. Hay elementos muy buenos, hay otros que a lo mejor no convencen tanto, hay algunos que no me han convencido mucho, pero en general creo que es un libro maravilloso porque al final lo que mola es que los personajes tengan objetos nuevos, ¿no? y equipo, entonces creo que es un libro fundamental, creo que yo podría decir que es uno de los fundamentales, sobre todo si eres un Game Master, yo creo que está más orientado a los Game Master. Y encima, lo más guay de esto es que meten estas historietas, ¿no? Tanto la dragona como la kobold, que es muy guay para leer. Y bueno, hasta aquí esta review rápida, general, espero que os haya convencido para que os hagáis con el libro. Muchos me lo preguntáis, no sé si va a salir traducido a español, pero me imagino que debido a lo que es, sí saldrá, pero bueno, que saldrá para finales de febrero, y nada, que espero que os haya gustado. Nos vemos.